Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. A Adán le dijo: por haber hecho su caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición,
y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Hoy sábado ya nos encontramos finalizando la semana quinta de este tiempo ordinario. Seguimos escuchando el libro del Génesis. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con el capítulo 3 que leímos ayer y de un profundo significado para reflexionarlo y sobre todo para llevarlo en la vida. Nos llama la atención mucho en esta ocasión es la pregunta del Señor Dios cuando llama al hombre: ¿dónde estás? Esta pregunta hay que tenerla muy en cuenta porque el Señor Dios busca al hombre, busca al ser humano, nos busca a nosotros hoy, nos busca todos los días, Él está pendiente de nosotros. Y esta pregunta también tiene que ver mucho con el relato precedente y los capítulos anteriores, tanto el 1 como el 2. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que tanto en la creación del Señor Dios, del mundo material, del cosmos, como también la creación del ser humano, todo el Señor lo hizo bueno. Además de eso, cuando el Señor Dios crea al hombre y a la mujer, fíjese que entre ellos hay la reciprocidad de igualdad. Son creados buenos también, pero llama la atención cómo ninguno de los dos se dice una palabra amable o cordial, como lo que vamos a encontrar a continuación a la pregunta ¿dónde estás? El hombre responde que estaba desnudo y se escondió. Me dio miedo. Durante toda esta semana hemos venido reflexionando en torno a ese miedo. Y es que yo me atrevería a decir que es una de las causas por las cuales muchos seres humanos nos dejamos llevar por la tentación y caemos en el pecado, por miedo. Sabemos claramente por psicología que una de las grandes emociones del ser humano es el miedo, como el dolor, como la alegría, como la tristeza, etc. Pero en este caso el miedo es un miedo de conciencia. Y el hombre, al ser cuestionado y responder que estaba desnudo por miedo, inmediatamente a la pregunta ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? ¿Es que has tomado la decisión de seguir el camino que te indiqué que no tomaras? Esa es como la traducción al texto. E inmediatamente el hombre culpa a la mujer. La que me diste por compañera fue la que me ofreció del fruto y comí. Entonces contrasta, ¿no? No hubo una palabra amable antes, ahora hay una culpabilidad. Yo no acepto la culpa, se la echo a la otra persona. Y pues la mujer es también interrogada y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Ella me sedujo y comí. Decíamos ayer que en los autores literarios, cuando se utilizan las imágenes de animales, los animales prácticamente hablan, pero no por su esencia, sino porque el autor literario quiere hacer hablar al animal por lo que se vive en la conciencia de cada ser humano. Hay muchos relatos, fábulas, cuentos, y en muchos de ellos aparecen los animales, la zorra y las uvas, por decir algo, rin rin renacuajo. Los cuentos de los hermanos Grimm aparecen sin una cantidad de animales y que hablan. El relato de la granja, la revolución de la granja, un libro muy interesante. Y allí los animales hablan, pero allí
se está mostrando es lo que cada ser humano representa y lo que va en su conciencia. Fíjense que aquí la mujer culpabiliza a la serpiente, pero es que culpabiliza es lo que ella de cierta forma estaba pensando, deseaba en su interior, ¿eh? Y es lo que se llama la raíz del pecado, podríamos decir el abuso de la libertad. Pues no sabemos si podemos decir que esto es un relato mitológico. Sí, claro, se basa el autor en los relatos orientales, de muchos relatos mitológicos mesopotámicos. Pero quedémonos con algo muy importante, y es que aquí hay conciencia, vergüenza y sentencia. Nosotros vivimos actualmente lo mismo. Somos el Adán y Eva de estos tiempos, donde en la conciencia se cocinan muchas cosas. Dice el mismo Jesús, lo escuchamos en esta semana a través del evangelista Marcos, es que del corazón humano brotan las cosas malas. Y es así como nosotros cocinamos muchas veces en los deseos que tenemos en el interior, cosas malvadas. Pero cuando somos descubiertos, entonces sentimos vergüenza. Y fruto de ello, la sentencia. Qué tristeza, ¿no? Hoy encontramos seres humanos que cocinando sus cosas malas, malvadas, ya no sienten vergüenza, ya se vuelve un descaro, ya prácticamente es un cinismo, ¿no? Frases como esas que son descubiertas por corrupción, pero respondemos muchas veces es que tengo tranquila mi conciencia. A mí nada me reprocha la conciencia. Son expresiones que muchas veces lanzamos y no nos damos cuenta que a través de esas expresiones es donde precisamente se refleja lo que se vive dentro de sí mismos. Entonces el Señor Dios dicta sentencia sobre la misma serpiente, sobre el hombre, sobre la mujer. No quisiera demorarme mucho en la explicación de cada una de estas sentencias, pero sí quisiera citar un poco a San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán, después de la sentencia, dice claramente cómo Adán no debería haberse opuesto al castigo por un juicio equivocado. Sin embargo, Dios puso a Adán en una posición fuera del paraíso para que el recuerdo de él nunca lo abandone. Es un comentario que hacía San Ambrosio de Milán y sí, nosotros al ser expulsados de la felicidad que es el paraíso, pues siempre tenemos en la mente que hay un bien al que volver. Hay un paraíso, hay una felicidad a la que hay que volver. El mundo ofrece hoy muchas felicidades. Queremos como opacar con cariños, con detalles, con compras, con lugares paradisíacos, queriendo eclipsar la verdadera felicidad. Pero nos damos cuenta que allí no está la verdadera felicidad y que lo que nos aporta son momentos, no una felicidad plena y total. Entonces el ser humano siempre se queda con esa nostalgia, querer volver al paraíso. El relato del Génesis termina entonces como el Señor Dios dice, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros. Alguna patrología o padres de la iglesia aducen a este texto donde el Señor Dios, el autor sagrado, menciona la presencia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí como uno de nosotros. Jesús es el Hijo de Dios Padre. Y el evangelista Marcos nos narra cómo Jesús siente compasión de la gente. Es que la compasión es el bien, es el árbol de la vida. Y es así como el Señor siente compasión de la gente. Siente compasión porque pregunta a sus discípulos, ¿no? Prácticamente, si hay cómo
saciar a esta gente porque están en ayunas y algunos han venido desde lejos. La compasión como que de Jesús se da en la mirada propiamente que le dirige a la gente. Están en ayunas, desean comer, pero más que un pan físico, también podemos decir desde un relato teológico pospascual, cómo Jesús siente compasión de los seres humanos que tienen deseos de comerlo en el pan eucarístico. Entonces el Señor pone a prueba a los discípulos y los discípulos responden con una pregunta bastante interesante. Bueno, ¿y de dónde se puede sacar pan? Es la típica pregunta muchas veces de compromiso. Jesús pone a prueba a sus discípulos, pero los discípulos responden con una pregunta en la que, bueno, ¿y nosotros por qué tenemos que darles de comer? Lo mejor que puedes hacer es despedirlos y mandarlos para la casa. Pero el Señor no se queda ahí. La palabra de Dios nunca se encierra en la disculpa humana, sino que el Señor inmediatamente busca el recurso. Hace preguntas, los discípulos responden. Y con lo poco que hay, el Señor Jesús explicita su compasión. Entonces da gracias, parte el pan y fíjense, se lo va entregando a los discípulos para que estos se lo sirvan a la gente. No es el mismo el que lo entrega, pone a los discípulos. En este caso, la enseñanza teológica que nos da el relato es que el Señor Dios se vale de la iglesia, su esposa, y en la iglesia Él pone a disposición sus dones, su misericordia. Y la iglesia está encargada de misionar esa misericordia, de misionar esa compasión, de ofrecérsela con bondad a la gente. Por eso ellos lo sirvieron a la gente. Nosotros estamos llamados como miembros de la iglesia a servir a los desprotegidos, a servir a las personas desorientadas. Fíjense ustedes, también llegar a muchas personas que buscan desesperadamente a Dios y ofrecerles tiempo, escucha. Y es aquí donde se da la compasión del Señor. El relato termina y yo también termino. La gente comió hasta quedar saciada. La tarea de la iglesia entonces es ofrecer la misericordia y la compasión del Señor Dios. Ofrecer la Eucaristía es el alimento de nosotros los cristianos y con la Eucaristía quedamos saciados, llamados pues a multiplicar precisamente este don divino. Padre lleno de amor, te damos gracias por tu palabra que nos has dirigido en esta ocasión. Y en la persona de tu Hijo Jesucristo, nos has dado el pan eucarístico. Sácianos de tus dones, Señor. Sácianos de tu compasión. Sácianos de tu misericordia. Y de esta manera, como iglesia, cumpliremos la misión de llevar a cabo a todos los rincones de nuestras ciudades la compasión, la misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor Dios con su bondad te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén.